Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos una vez más a estos segmentos que estamos llevando de doctrina básica. Esta es nuestra sexta clase y el título de esta clase es Comunicación con Dios. Este es un tema un poquito largo y espero no tardarme tanto. Voy a tratar de llevarlo lo más fluido posible. Sin embargo, también no quiero llevarlo apresuradamente. Así que lo vamos a estar llevando con calma. Es más, yo me hice aquí mi cafecito para poder disfrutar del tema, porque creo que así son las cosas con Dios. Creo que mientras nosotros más tranquilos y más relajados podemos degustar de un buen platillo, de una buena porción de la palabra de Dios, nos ayuda a retenerlo y a poder disfrutarlo, que es lo más importante. Disfrutar de la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar sexta clase, comunicación con Dios. Primeramente quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el vehículo principal de comunicación de Dios para con nosotros? Yo espero que nuestra respuesta sea la palabra de Dios, ya que ese es el vínculo más especial que puede haber para que nosotros podamos reconocer la voz de Dios. Sé que Dios puede hablar de muchas maneras diferentes. A lo largo de la historia ha hablado a través de un susurro ligero, a través de un fuego, tal vez una zarza ardiendo, de un temblor. De muchas maneras diferentes ha hablado Dios a la humanidad. Puede ser incluso por medio de una voz audible, a través de sueños, de visiones, a través de tu pastor, de tu líder en tu iglesia. Pero la manera más correcta de nosotros escuchar la voz de Dios es a través de la palabra, de la Biblia. Es ahí donde nosotros podemos escuchar correctamente lo que Dios hoy quiere hablar a nosotros. Muchas veces mucha gente dice, ¿por qué Dios ya no habla audiblemente? Claro que sí lo está haciendo, eso es la palabra de Dios. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, estás leyéndolo en presencia del autor y Él directamente está hablando a tu vida. Así que el vehículo o el vínculo principal de Dios hablando a nuestras vidas es la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el vehículo principal de comunicación del hombre para con Dios? Yo espero que aquí tú puedas entender o reconocer que es la oración. La oración es la manera en la cual tú te comunicas con Dios. Es la manera en la cual tú te expresas, es la manera en la cual tú puedes platicar y desarrollar cada día más ese vínculo que hay entre Dios y nosotros. Amén. Así que entendemos que la manera en la que Dios se comunica con nosotros es a través de la palabra. La manera en la que nosotros nos comunicamos con Él es a través de la oración. Ahora vamos a entrar ya de lleno al tema por medio de esta parte A, que habla de los principios de la oración. Son 6 principios muy importantes. Primeramente, debemos de entender que estos principios, cuando son seguidos, pueden resultar en una oración más eficaz. Vamos a entender que el primer principio es ser específico. El segundo es pedir de una manera correcta. El tercer principio sería orar con todo nuestro corazón. El cuarto es orar en voz alta. El quinto es tener un diario de oración y el sexto es orar continuamente. Ahora vamos a ver cada uno de estos específicamente, viendo el primero, que valga la redundancia, es ser específico. Cuanto más específicos somos en nuestras peticiones, más alertos estamos a sus respuestas. Claro, cuando nosotros tenemos nuestras oraciones muy bien definidas de lo que estamos nosotros hablando con Dios, cuando venga la respuesta vamos a saber que eso es lo que nosotros estuvimos hablando en nuestra oración delante de Dios. Él intercede por nosotros y también siente empatía con nosotros cuando somos específicos. No es lo mismo una oración que tú haces divagando y hablando solamente por hablar o por pasar un tiempo, por quedar bien o por simplemente cubrir un espacio, a que tú te involucres específicamente en esa oración que tú estás haciendo
Y eso va a abrir un panorama grande y te va a dar más oportunidad de estar atento a lo que estás haciendo, que es muy importante. La oración no es solamente decir palabras al aire, sino ser muy específico en lo que estás haciendo. 2. Pedir de manera correcta. Santiago capítulo 4, versículo 3, puedes ir a tu Biblia. En Santiago capítulo 4, versículo 3, dice así la palabra de Dios: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, para malgastar en nuestros propios placeres. La palabra de Dios dice que debemos de pedir de manera correcta. Aquí me gustaría que tú te pudieras hacer estas preguntas cuando vayas a hacer una oración. ¿Es mi petición justa y útil para todos los involucrados? No vaya a ser que seas de esos cristianos que piden encontrarse dinero en la calle. Porque si tú pides de esta manera, estás pidiendo que a alguien antes se le pierda un dinero que es importante para ellos, ya sea que con un esfuerzo lo adquirió o lo vaya a ocupar para algo. No nace el dinero de las calles. Y si tú pidieras encontrarte algo, estás pidiendo antes que a alguien se le pierda, que a alguien se le caiga. ¿Es mi petición está en armonía con la palabra de Dios? Es muy importante esto, no pedir para nuestros deleites, sino pedir justamente para lo que la palabra de Dios nos invita. Por eso es importante conocer y leer la palabra de Dios. La petición que estoy haciendo me acerca a Dios. Quiero un mejor trabajo y que este trabajo sea de 12 horas y no te dé tiempo para ir a la congregación o no te permita tener tiempo para tu familia, cosas más importantes. Yo creo que esta petición no te acerca a Dios ni es voluntad de Dios. ¿Cuál es mi parte en responder a esta oración? Quiero adquirir, una mejor posición económica. Pues si tú te paras a las 9, 10 de la mañana, claro que esa oración pues no va a ser muy efectiva, porque toda oración tiene que ver tiene que llevar acción. Quiero aprender más de la palabra de Dios, ayúdame Dios. Puedes tú levantar una oración así, pero si tú no abres la palabra de Dios en ningún momento de tu día, pues esta oración está perdida, ya que tú necesitas llevar una acción conforme a la oración que tú estás levantando. Ya que muchos de nosotros queremos lo que no necesitamos y necesitamos lo que queremos. Es por eso muy importante tener en cuenta estas 4 preguntas en nuestras vidas, ya que muchas veces estamos pidiendo cosas que no son válidas o necesarias en nuestras vidas. Y muchas veces lo que es importante, urgente en nuestra vida espiritual, no lo tomamos en cuenta y no lo llevamos a la oración. Tercer punto. Debemos orar con todo nuestro corazón y para eso debemos de apartar un tiempo todos los días donde tú puedas enfocarte en Dios y dar toda tu atención. El decir que estamos orando con todo nuestro corazón es entender y hablar en un lugar específico, a una hora específica donde tú te apartes. No solamente decir oro en mi trabajo, oro caminando en la calle, oro manejando en el carro. Es necesario tener un tiempo predispuesto para que tú ores y busques de Dios. Debemos orar en voz alta. Es muy importante orar en voz alta y mantener un diario de oración. Estas 2 cosas son muy importantes. El orar en voz alta para mí, en mi propia persona, me enseña que soy un guerrero y que si Dios, Jesucristo, intercede como un abogado, como un guerrero, no creo que lo vaya a hacer muy apaciblemente. Creo que Él tiene esa actitud de autoridad siempre cuando intercede por nosotros. Igualmente nosotros debemos de muchas veces levantar la voz en medio de la oración. No está mal que tú ores tranquilamente, que tú ores tal vez en medio de lágrimas. Pero creo que la mejor manera, y en mi vida ha sido efectivo, la oración en voz alta. Aparte de que levanta mi ánimo y me hace reconocer y tener una actitud de guerrero delante de Dios, me ayuda a no perderme, a no bajar mi oración de nivel, sino a llevarlo a un nivel
más alto en cada momento. Mantener un diario de oración es el quinto punto, y esto nos ayuda a estar atentos al registro que nosotros llevamos de las peticiones que estamos levantando. Incluso ahí podemos ir palomeando ciertas oraciones que se están contestando, y esto te va a dar una actitud positiva al darte cuenta que Dios está contestando a tus oraciones. El sexto punto es orar continuamente, y para ese punto me gustaría que me acompañaran al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, el cual dice así: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de orar sin cesar, orar continuamente. Todo el tiempo nosotros debemos de estar orando. Como les digo, ahí sí es importante que en todo momento de nuestro día tengamos una mente en Cristo Jesús, para que nuestras palabras, pensamientos y actitudes sean una oración continua. ¿Cómo orar continuamente? Todo el día vamos a estar orando, toda la noche también. Cuando la palabra nos dice orar sin cesarmente, es que nosotros busquemos en todo momento tiempos para estar en comunión total con Dios. Es importante que nuestros pensamientos y palabras siempre vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es ahí cuando nosotros podemos estar orando incesantemente, sin descansar, sin desmayar. También la palabra de Dios nos dice que ahí en orar continuamente debemos ser conscientes de que Dios está siempre con nosotros. Él nunca nos abandona, así que tú puedes hacer una oración donde quiera que tú estés. Dios siempre va a estar escuchando nuestras oraciones. Esto de orar continuamente también nos va a ayudar a no tener nuestra mente enfocada en cosas que no tengan que ver con la gratitud que debemos de tener con Dios todo el tiempo. Al agradecer y buscar el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo en todo tiempo, tú vas a tener una actitud vencedora de victoria a lo largo de tu día. Ahora quiero pasar a algunas prácticas de la oración, entrando a la segunda parte de este tema, la parte B. Vamos a ver una buena práctica de la oración, y ahí vamos a ir a la adoración. La adoración es alabar a Dios por quien Él es. Encontramos un ejemplo de esto en el Salmo 100, del capítulo 100, versículo 1 al versículo 5. Y dice así la palabra de Dios: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle. Bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre. Es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Esto que hacía muchos hombres como David, como Salomón y otros hombres que vamos a encontrar en la Biblia que exaltaban el nombre de Dios. Es muy importante porque ahí cambia nuestra actitud. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios, de nosotros tener este cuadro pequeño, si tú te miras tal y como eres simplemente un chasquido en la humanidad, en el proceso del tiempo, no solo de la humanidad, sino de la creación del universo. Eres una pequeña y diminuta partícula que está flotando ahí en el aire y que solamente es un parpadear. Es algo muy pequeño cuando lo vemos de esta manera, tu existencia y mi existencia. Pero cuando nosotros nos enfocamos en lo más grande, en lo más poderoso, en lo más magnificente que puede existir, que es Dios, el creador de todo el universo, de todo lo existente, visible y no invisible, y de lo invisible, es ahí cuando nosotros podemos cambiar nuestra actitud a algo mayor, algo más grande.
El hacer esto nos quita la vista de nosotros mismos. Cuando nos enfocamos en la grandeza de Dios, nuestros problemas en la tierra no parecen ya tan grandes cuando tú miras este panorama tan inmenso. Él es Dios y merece toda nuestra alabanza. Tan simple es esto. El otro punto es una confesión. Es una confesión, es estar de acuerdo con Dios acerca de algún pecado específico. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice así la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es muy importante la confesión delante de Dios. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, es más fácil, es la única manera en la cual Dios puede perdonarnos. ¿Por qué necesitamos confesar el pecado? Esto va a ayudar a restaurar nuestra comunión con Dios, el que nosotros podamos en todo momento que nosotros oremos, confesar nuestros pecados. Eso nos va a ayudar a tener una restauración verdadera con Dios. Eso también nos hace honestos delante de Él y también con nosotros mismos, saber quiénes somos nosotros. ¿Cómo confesamos nuestro pecado? Es una pregunta que muchos se hacen. Es muy importante pedirle al Espíritu Santo que revele cualquier pecado en nuestra vida, que nos ayude a escudriñarnos y a darnos cuenta qué es lo que vamos a confesar este día, esta noche, antes de descansar, poder hacer una introspección de nuestro día, cada palabra y pensamiento que tuvimos, y que el Espíritu Santo nos ayude en este viaje de retrospección, donde nosotros podamos darnos cuenta en qué le hemos fallado. Confiesa cada pecado individualmente y específicamente al Señor. Vamos a Proverbios 28:13. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta, alcanzará misericordia. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es importante nosotros confesarnos delante de Dios, y no solamente eso, sino apartarnos, que eso es algo muy importante, el que nosotros confesemos, pero también ya no queramos estar siendo parte de este mismo pecado. El otro punto es la acción de gracias. La acción de gracias es el agradecimiento por lo que ha hecho, y me gustaría agregar también que es por lo que ha de venir. Creo que estamos agradecidos por esta vida y también por la noche de descanso que Dios nos va a dar, y por el día de mañana, por las bendiciones venideras. También creo que es bueno siempre tener una acción de gracias. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Y dice así la palabra de Dios, ahí en Primera Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora vamos a Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos invita a no estar afanados, a no estar preocupados, sino más bien estar tranquilos, en paz, sabiendo que cuando nosotros nos acercamos a Dios con peticiones, con acción de gracias, con un ruego, esto hace que haya en nosotros una actitud donde hay gozo, hay alegría, hay paz en nosotros.
esto es lo que convierte la paz de Dios en nuestras vidas en algo que va a rebasar todo entendimiento. Ni siquiera tú a veces vas a entender por qué estás tan tranquilo a pesar del proceso, las circunstancias que estás viviendo, ya que esta paz que Dios nos da rebasa todo entendimiento. Es muy importante la acción de gracia que nosotros tenemos delante de Dios. Esto nos ayuda a tener una acción de gratitud y dependencia. Aquí hay algunas áreas que puedes expresar en agradecimiento a Dios por las bendiciones espirituales como el perdón, la vida eterna, la sanación, etc. Personas en tu vida, gracias por mi esposa, por mis hijos, gracias por mis seres queridos, mis padres, mis hermanos, mis primos. Hay muchas cosas o muchas personas por las cuales nosotros podemos agradecer. Incluso es bueno agradecer por las bendiciones materiales. Gracias por este techo, gracias por esta comida, gracias por esta ropa que tú me has dado, Padre. Por las bendiciones físicas como la salud, por poder ver, poder escuchar, etcétera. Por muchos beneficios físicos que Dios nos da cada día, por las fuerzas, por la sanidad. Tantas cosas que podemos agradecer. Gratitud por las oraciones contestadas, ya que sabemos que siempre Dios contesta sí o no a nuestras peticiones, y aún sea no o sí, debemos de estar agradecidos por todo lo que Dios está haciendo. El último punto que encontramos es la suplicación. La suplicación es pedirle a Dios por las necesidades específicas con respecto a otros y a ti mismo. Vamos a Filipenses, versículo que ya hemos visto antes, 4, del 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Peticiones. Dios quiere que nosotros le pidamos. Él jamás va a estar en contra en que nosotros le pidamos algo. Para eso vamos a Juan 15, 7. Libro de Juan 15, versículo 7. Y dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí es muy importante la obediencia. Nos está invitando a permanecer en Él para que nuestras peticiones sean oídas. Pero es muy importante la obediencia también. Juan 16, 24 dice así: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El mundo habla de metafísica, habla de poner carteles ahí en tu cama, en tu techo, para que tú recibas ciertas cosas. Pero realmente nosotros debemos de ser conscientes de qué es lo que estamos pidiendo. Creo que lo más importante en nuestra vida es lo espiritual. De ahí tal vez cosas que nos ayuden a salir adelante, como la salud, como el que nuestra familia esté bien. Y sin embargo, aunque esto no estuviera, tú y yo debemos de entender que Dios es bueno siempre, y debemos de saber pedir bajo su voluntad. Tal vez estás enfermo y la voluntad de Dios es esa. Lo que deberíamos de pedir en ese momento es revelación, conocimiento del proceso que estamos viviendo muchas veces. Vamos a Mateo capítulo 21, versículo 22. Mateo 21, versículo 22, dice así: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Aquí entra también la fe. La fe es muy importante cuando nosotros le pedimos a Dios, ya que tenemos que pedir creyendo que recibiremos. Si nosotros no pedimos con ese grado de fe y pedimos solamente a ver si Dios me cumple esta área de mi vida que yo le estoy pidiendo, es muy difícil que Él lo cumpla. Aún si fuera su voluntad dárnoslo, cuando nosotros no lo hacemos con fe, es muy difícil que nosotros veamos que se cumplan este tipo de peticiones. Ahora vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 9 al 13. Vamos a leer. 11, del 9
al 13. Dice así la palabra de Dios: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es necesario pedir, es necesario buscar. Pero ¿qué es lo que vamos a buscar? Primeramente, nosotros debemos de entender que lo espiritual es la prioridad siempre en la vida del cristiano. Aquí habla del Espíritu Santo, de pedir. El Espíritu Santo es muy importante en nuestras vidas. No pedir muchas veces bienes materiales. Creo que cuando entramos a esta área de suplicación, de pedir, debe de haber un énfasis muy importante en lo espiritual. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. 4, 15 y 16 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esta palabra me encanta: acercarse confiadamente a Dios. Creo que cuando nosotros vamos a pedirle a Dios y nos invita a acercarnos confiadamente, es como un hijo con un padre que muchas veces es insistente en algo que necesitamos en nuestras vidas, ya sea del Espíritu Santo, ya sea revelación, inspiración para entender la palabra de Dios, iluminación, para nosotros saber dar palabra a otras personas, para saber, para la hora de salir a evangelizar, para enseñar como buenos maestros la buena voluntad de Dios. Es muy importante saber qué es lo que estamos pidiendo y cómo es que lo vamos a pedir. Hay cosas letales para la oración que son muy comunes, y esta es la parte C, como el pecado sin confesar. Cuando nosotros no confesamos nuestros pecados delante de Dios, es muy difícil que Dios escuche nuestras oraciones. Cuando hay una falta de fe, cuando hay desobediencia, Dios se aparta o nos mira de lejos porque estamos siendo soberbios, estamos siendo desobedientes, tal vez por motivos malos. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Nuestros motivos siempre deben de ser conforme a la palabra o la voluntad de Dios. Tal vez no hemos perdonado, y cuando nosotros no perdonamos, nuestras oraciones no van a ser escuchadas ni efectivas. Cuando hay un desprecio por los demás, o cuando hay un desprecio por la soberanía de Dios, o la voluntad no entregada. Cuando hay este tipo de actitudes delante de Dios, es muy difícil que nuestras oraciones sean escuchadas. Y si tú llegaste hasta este punto de este video, qué bueno que puedas escuchar y entender que la oración efectiva tiene que ver también con nuestro caminar, con nuestra obediencia, con nuestras actitudes, con nuestra confesión, con nuestra fe, con nuestra voluntad, la cual es entregada delante de Dios para que sea su voluntad. Así que espero que te puedas llevar un mensaje especial de parte de Dios a través de una comunicación plena y verdadera, tanto de Dios hacia nosotros como de nosotros hacia Él. Que Dios te bendiga mucho y que Dios te guarde y ora. Siempre busca de Dios, platica. Míralo siempre como un amigo que está dispuesto con los brazos abiertos a escucharte una vez más, sin importar que hayas pecado, confiesa tus pecados, sin importar que no hayas tenido un día perfecto, correcto, busca de Dios, porque solamente en Él podemos encontrar la tranquilidad, la plenitud, el gozo, esa paz que solamente Él nos da. Que Dios te bendiga grandemente.